Los derechos humanos son los que tienes por el simple hecho de ser persona. Es la forma como instintivamente quieres que se te traten, como el derecho a la libertad, al expresarte o a vivir con igualdad. Hay muchos derechos, la mayoría solo protege a cierto grupo de personas, pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden a todo el mundo, en todas partes. Esto significa niños, ancianos, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, judíos, ateos, tu madre, tu padre, el vecino, tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos, en otras palabras, son universales. ¿Pero qué son? De acuerdo a las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que se agrupan y se llaman derechos humanos, y se enlistan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el más aceptado en el mundo. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo, y casi lo consiguió. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron, y se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo aún no se coalizaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces, un joven abogado de la India decidió que había sido suficiente. Se llamaba Mahatma Gandhi, y frente a la violencia insistió que toda la gente de la tierra tenía derecho, no solo en Europa. Al final, no solo los europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser tan fácil. Ya habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca el mundo había estado tan desesperado por un cambio. De modo de que los países de la tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe de los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de las personas humanas. Bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo para una serie de derechos para absolutamente todo el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El concepto antiguo de los derechos naturales se ha convertido en los derechos humanos. Así que al principio, pocos afortunados tenían derecho alguno, hasta que alguno de ellos dijo: «Hey, oye, esta gente también debería de tener derechos», lo que fue genial, salvo que todo el mundo no estaba decidido. Solo llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo con los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices. Pero hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y al cobijo, ¿por qué hay 16 millones de niños muriendo de hambre cada día? Uno cada 5 segundos. Si la gente tiene la libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de presos todavía esclavizados hoy en día? Más del doble de lo que había en el siglo XIX. El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía fuerza en la ley, era opcional, y a pesar de muchos más tratados, documentos y leyes, todavía eran más que palabras en una página. Así que la pregunta es: ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas se habían garantizado hacía 2 décadas, pero con todo se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1890, su país ya había estado de acuerdo con abolir la discriminación desde hacía ya 40 años, pero con todo él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza, la discriminación, no son gigantes ni superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados.
quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son lecciones de historia, no son palabras en una página, no son discursos ni anuncios ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos de respetarnos mutuamente, ayudarnos y protegernos. Actualmente existen sociedades civiles especialmente importantes. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto a los derechos humanos y de llamar la atención de su violación a los gobiernos. Ejercen presión sobre los gobiernos. Algunas instituciones nacionales son la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué estás haciendo tú para proteger los derechos humanos?